La semana pasada habíamos hablado de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y de cómo esta era necesaria. De otra forma, nuestra fe sería vana y no fuéramos salvos, no conoceríamos al Dios vivo. Pero hoy nos encontramos con un pasaje totalmente distinto, en donde confiados de que hemos recibido la salvación y vida eterna en Cristo Jesús, aún es necesario tener que padecer de muchas tribulaciones en nuestro caminar cristiano. En el capítulo 14 de Hechos, mientras los discípulos evangelizaban, estaban siendo perseguidos, mas sin embargo, al mismo tiempo, ellos eran animados, siendo exhortados a que ellos permanecieran en la fe. Dice el versículo 22 del capítulo 14 de Hechos, que era necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amados, la entrada al reino es garantizada porque Cristo resucitó, mas no es fácil. No es fácil y no es que tengamos que hacer algo, pues Cristo ya lo hizo todo. Pero lo que la Escritura nos enseña es que una vez habiendo confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, una vez habiendo nosotros puesto nuestra fe en Él, por causa de Él vamos a sufrir tribulaciones. Es necesario. Y es en ese sentido que no es fácil. No lo es, nunca lo ha sido, ni jamás lo será. Y las mismas escrituras dan testimonio de eso. Miren la vida del apóstol Pablo, siendo él apedreado por tan solamente ser fiel al evangelio. Él sufrió como ningún otro apóstol. Miremos la misma vida de nuestro Señor Jesucristo, quien literalmente fue sacrificado. Por lo tanto, tampoco debería de ser fácil para nosotros. Dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Amados, mi intención no es desanimarlos, sino todo lo contrario. Quiero y deseo que sus almas y sus corazones estén tranquilos. Como uno de sus pastores, quiero esto para ustedes. Y para eso quiero recurrir a las Escrituras. Mis palabras jamás serán suficientes para alentar sus corazones. Es y solamente la Escritura la que traerá paz en ustedes, mis amados. Y para lograr esto, la iglesia, nuestra iglesia local, necesita, ahora más que nunca, estar unida. Amados, Iglesia Bíblica Sola Gracia, necesitamos todos estar unidos. Eso es lo que la Biblia nos manda hacer, a estar unidos. Primeramente porque esa ha sido la voluntad del Señor Jesucristo. Poco antes, Él, al ir a la cruz, lo vemos orando por la unidad entre sus discípulos y seguidores futuros. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, en el versículo 11, Jesús hace esta gran oración. Dice: Padre Santo,
a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. En esa misma oración más adelante, Jesús pide lo siguiente. Vemos que Él no solamente ora por la unidad, sino que dio también las razones por las que la unidad de los cristianos es importante. Él pidió que todos los creyentes sean en el Padre y el Hijo, uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. En otras palabras, nuestra unidad sería un testimonio vivo para los incrédulos. Así que era claro que la unidad entre los creyentes era y es importante para nuestro Señor. Cuando los cristianos están unidos en Cristo, el mundo ve por lo menos dos cosas claramente. Ve que Jesús fue enviado por el Padre y dos, ve que Jesús ama a su iglesia y la preserva. En Romanos capítulo 15, versículos 5 y 6, vemos otra razón más general por la que la unidad de los cristianos es importante. Dice el versículo 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Versículo 6, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La unidad, el resultado final de la unidad es para la gloria de Dios. Por lo tanto, el pueblo de Dios, la iglesia santa y escogida de Dios, debe de hablar y estar en unidad para glorificar a Dios. Mas sin embargo, la unidad cristiana tiene que venir con una madurez cristiana. Y eso debería de ser algo que siempre deberíamos esforzarnos por alcanzar. Y Pablo nos instruye a hacer todo lo posible por guardar la unidad del Espíritu. Y ahora sí vamos, y si me acompañan ahí, en la carta a los Efesios, eso es precisamente lo que el apóstol Pablo exhorta a la iglesia a hacer. Los anima a estar en unidad, algo que todos nosotros también necesitamos, y especialmente en tiempos como estos. Nuestra iglesia bíblica Sola Gracia, necesita estar más unida. Necesitamos guardar la unidad del Espíritu hoy más que nunca. Acompáñenme a leer el capítulo 4 de Efesios, comenzando en el versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 7, pero solamente vamos a cubrir hasta el versículo 3. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Versículo 4. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Pablo, aquí en nuestro pasaje, exhorta básicamente a los efesios a mantener la unidad dentro de la iglesia, y lo hace de la siguiente manera. Número 1, les dice cuáles son los medios para mantener la unidad, versículos del 1 al 3. Y número 2, les dice cuál es la base de la unidad, versículos del 4 al 6. Hoy solamente tocaremos la primera parte, los versículos del 1 al 3, y para la próxima ocasión estaremos viendo el resto. Así que primeramente
Vamos al texto, vamos al versículo 1 y miremos la exhortación de Pablo al llamarlos a la unidad. Versículo 1. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La carta en este capítulo comienza diciendo: yo pues. El autor de la carta a los Efesios, sabemos y conocemos, es el apóstol Pablo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, él mismo se identificó en el capítulo 1. Miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. Así que no hay duda de que él fue el autor. Ahora, cuando Pablo dice yo pues, está básicamente ejerciendo su autoridad como apóstol. De nuevo, viene el capítulo 1, versículo 1. Pablo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. Y aquí es donde viene su autoridad. Dice: por la voluntad de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Recordemos rápidamente el trasfondo de Pablo cuando él no era creyente. Él obviamente no buscaba a Dios. De hecho, él más bien perseguía a Dios. Jesús le dijo en el camino a Damasco, en Hechos capítulo 9, versículo 5: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero días después vemos que Cristo mismo lo salva y luego lo capacita y lo comisiona para que Pablo entonces predicara a los gentiles y luego lo constituye como apóstol. Y es por eso que Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, miren cómo dice, sino por Jesucristo y por Dios. Así que cuando Pablo dice en el versículo 1 de Efesios capítulo 4, yo pues, está haciendo alusión al hecho de que él tiene la autoridad para lo que va a decir en los próximos versículos. Pero ahora noten algo interesante. Y como al mismo tiempo Pablo, aunque tiene autoridad para hablar y exhortar, demuestra un carácter de humildad. Se llama a sí mismo prisionero del Señor. En el capítulo 3 podemos apreciar que Pablo se consideraba a sí mismo preso exclusivo de Cristo Jesús. Y aunque Roma lo había encarcelado, Pablo no se consideraba en realidad prisionero de esa nación, sino solamente se consideraba prisionero de Cristo Jesús y por su causa. Así que el hecho de que Pablo predicara desde la prisión y estuviera en la prisión le llevaba a darle el crédito a su Señor, y él se sentía digno de estar en prisión porque él amaba su ministerio hasta el punto de permitir de ser encarcelado. Así que primeramente Pablo se identifica, 1, 2, habla con autoridad, y 3, se humilla a sí mismo. Y a continuación Pablo, en base a todas estas cosas, les hará a los efesios, por decirlo así, una petición. Pablo les va a rogar. Miren de nuevo el versículo 1 del capítulo 1. Dice el apóstol: yo pues, preso en el Señor, os ruego. Pregunta: ¿qué les va a rogar? Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En palabras sencillas, Pablo les dice: les ruego que vivan de acuerdo con el llamamiento que recibieron de parte de Dios. Y aquí es donde viene
por decirlo así, la aplicación, donde comienza la aplicación de toda la carta a los Efesios. Tras pasar la primera parte de la carta estableciendo la nueva identidad en Cristo Jesús de sus lectores, Pablo ahora les exhortará a vivir sus vidas de tal manera que ellos ahora reflejen su nueva identidad. Y en realidad aquí Pablo no les está ordenando, sino que les está haciendo un llamado. Y lo hace de esa manera, no les ordena, solamente les hace un llamado porque él confía en lo que los efesios acaban de leer en los primeros 3 capítulos. Y sabe que ellos ahora van a seguir leyendo y detenidamente, y de que se van a entonces acatar a lo que les está pidiendo que hagan. Y una vez más, ¿qué les está pidiendo? ¿Qué les está rogando? Miremos el texto. Les llama a que anden o que caminen, se puede traducir también, como es digno. O sea, de acuerdo a la vocación, de acuerdo al llamamiento que ellos habían recibido de parte de Dios. Pregunta, ¿cuál es esa vocación? ¿Cuál es ese llamamiento? Bueno, concluimos que esa vocación, que ese llamamiento es el vivir en unidad. Y en el contexto de la carta a los Efesios, les hace a los efesios ese llamado exactamente así como los judíos y los gentiles fueron unidos en el capítulo 2. Y si los judíos y los gentiles habían sido unidos por la sangre de Cristo, cuando antes ellos eran enemigos y se odiaban, ¿por qué no los efesios, siendo creyentes, no podían entonces alcanzar la unidad? Dice Efesios capítulo 2, versículo 16, que fue mediante la cruz que Dios reconcilió tanto a judíos como a gentiles en un solo cuerpo, matando en esa cruz las enemistades que antes existían entre ellos. Si por medio de la cruz esto era posible, ¿por qué entonces no podrían los efesios, quienes conocían y creían en el mensaje de la cruz, también entonces caminar de acuerdo a la vocación a la que fueron llamados? Esto es, a la unidad. La respuesta es afirmativa. Por supuesto que podían y debían. La unidad en sí misma es un llamado de parte de Dios. Y ese llamado es uno en el cual todo creyente debe de andar. Todo creyente debe de caminar. El caminar dignamente entonces implica que todo creyente debe de comportarse en su manera de vivir los unos con los otros de una manera unida. Los creyentes deben de vivir en unidad con sus hermanos, ya sean judíos, gentiles, ya sean mexicanos, centroamericanos, ya sean americanos, ya sean de diferentes naciones. Ahora veamos cómo Pablo a continuación va a darles una lista de los medios con los cuales ellos podrían entonces mantener la unidad. Una cosa es hacerles el llamado y dejarlos así solos y a la deriva, pero otra cosa muy distinta es que de parte de Dios ellos puedan obtener los medios para hacerlo. Vayamos al versículo 2. Bueno, leamos el versículo 1 una vez más. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Aquí en este solo versículo podemos ver 3 virtudes del creyente. Número 1, la humildad. Número 2, la mansedumbre. Número 3, la paciencia. 3 virtudes, las cuales todos aquí deberíamos de tener en nuestras vidas.
Estas tres virtudes están conectadas o deben de ser impulsadas por el amor. En otras palabras, si nosotros no conocemos el amor de Cristo, jamás podremos poner por obra estas virtudes en nuestras vidas. Versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Así que vayamos por cada una de estas virtudes y aprendamos juntos lo que el Señor requiere de parte de nosotros para así entonces poder mantener la unidad como creyentes, como un cuerpo local. Número 1, la humildad. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, versículo 2, con toda humildad. Si en alguien yo pienso, automáticamente cuando me encuentro con esta palabra, humildad, es en Jesús. Su vida, la vida de Jesús se caracterizó por su humildad. Y aunque Él es el Rey soberano de todo el universo, a pesar de esto, Jesús, vemos por las Escrituras que Él nació no en un palacio, sino en un pesebre. En un pesebre. Y si nos ponemos a pensar, un pesebre era un recipiente en donde comen los animales. Yo puedo pensar en mi mascota, puedo pensar en mi gatito y en su pequeño recipiente en donde él come. Y luego pensar que el Señor de todo el universo, el Curios, nació y reposó sobre un recipiente en donde muchos animalitos comieron de él. Amada iglesia, Jesús es la definición de la humildad. En la entrada triunfal, en vez de entrar a Jerusalén con trompetas y tambores y en carros y con caballos, Jesús entró sentado sobre un pollino, sobre un asno, sobre un burro. Amada iglesia, así es como Dios quiere que seamos, humildes, como Jesús lo fue. Cuando el Señor estaba con sus discípulos en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, y mientras algunos de ellos querían obtener posiciones prominentes, uno sentándose a la diestra y el otro a la izquierda, Jesús en el capítulo 13 de Juan, dándoles el ejemplo de servicio y de humildad, se dispone a ceñirse y a lavarle los pies a cada uno de ellos. Amada iglesia, Jesús es la definición de la humildad. Y es por eso que Él mismo dijo en Mateo capítulo 11, versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Esa es la exhortación de Pablo en Efesios. Él quería que los efesios actuaran ahora sí que como creyentes genuinos del Evangelio de la gracia. Y una de las mejores maneras de hacerlo era andando con toda humildad. Para los griegos en aquel tiempo, el ser humilde era un defecto. Era como un vicio, o sea, era algo malo de la naturaleza. Los griegos eran arrogantes, había mucho ego en sus corazones y cualquier indicio de humildad, pensaban ellos, sería demostrar debilidad. Pero Pablo le dice a los efesios, ustedes deben de andar en humildad. ¿Por qué?
Porque como dijo un comentarista, el primer paso hacia la unidad es la humildad. La humildad es el primer paso para la unidad. Tristemente, una de las razones principales por la que no existe unidad en nuestras iglesias es porque existen muchos creyentes que no son humildes. No son humildes y de hecho ven a otros hermanos como inferiores. Y en sus mentes lo último que harían sería doblar sus manos, porque así como los griegos, luego dicen, verán mi debilidad. No, amados hermanos, nosotros hemos sido llamados para algo mucho, pero mucho mejor. Nosotros somos representantes del reino de Dios aquí en la tierra. Nosotros vivimos de acuerdo a nuestro llamado. Y la mejor manera de hacerlo, el primer paso para la unidad debe de ser nuestra humildad. Así que si la humildad es algo en lo cual batallamos, les animo a que consideren esto. Primero, que no vean su propio bienestar. Segundo, olvídense de sí mismos. Y tercero, me incluyo, dejemos de pensar solamente en nosotros mismos. Cristo no pensó en sí mismo. Él pensó en el bien siempre de los demás. Sus intereses, sus propios intereses los dejó a un lado por ti y por mí. Es más, no nos vayamos tan lejos. Él dejó su gloria por nosotros. Hombres pecadores, mujeres pecadoras que en realidad no merecíamos más que el castigo, pues por nuestras iniquidades. Mas sin embargo, el Señor se humilló con tal de obedecer a la voluntad de su Padre y por amor a nosotros. Por lo tanto, amada iglesia, demostremos nuestra humildad y así es como podremos mantener la unidad entre nosotros. Virtud número 2, la mansedumbre. Efesios capítulo 1, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. La mansedumbre, dijo un comentarista, es la virtud del fuerte. ¿Qué es la mansedumbre? Esta es una definición. La mansedumbre es la ausencia de la disposición para hacer valer los derechos personales, ya sea en presencia de Dios o de los hombres. La voy a repetir. La mansedumbre es la ausencia de la disposición para hacer valer los derechos personales, ya sea en presencia de Dios o de los hombres. Una vez más, queremos un buen ejemplo de un hombre con esta buena virtud. Nuestro Señor Jesús. Él es el perfecto ejemplo de la mansedumbre. ¿Y por qué? Porque Él, como ya hemos mencionado, Él jamás pensaba en sí mismo. Esto, el ser manso y humilde, Jesús lo hizo a lo largo, no tan solamente de todo su ministerio, pero a lo largo de toda su vida en esta tierra. Él no llegó esperando que le lavaran los pies, no. Él llegó más bien y le lavó los pies a todos sus discípulos, incluyendo, escuchen, a Judas Iscariote, a Judas el traidor. En la cruz, Jesús no ejerció ningún privilegio
todas las prerrogativas divinas, de hecho, las hizo a un lado. Y es más, cuando lo iban a arrestar, él mismo dijo que podía orar al Padre y traer más de una decena o docena de ángeles, pero no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Porque él estaba pensando no en su propio bien, sino en el bien de los demás. Él sabía que era necesario tener que padecer por nosotros y sin siquiera nosotros merecerlo. A eso es a lo que Dios nos ha llamado, a andar en mansedumbre. Porque haciendo así, escuchen esto, amado, haciendo así podremos mantener la unidad entre nosotros como un cuerpo local. Esto fue lo que Pablo pedía y rogaba. El prisionero de Cristo Jesús rogaba a los efesios y por extensión y por aplicación ahora nos ruega a nosotros. Andemos en humildad y mansedumbre. Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Pero esto no termina aquí. De hecho, continúa. Aún hay más. Versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, pero miren lo que dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Virtud número 3, la paciencia. Creo que aquí todos necesitamos la paciencia, ¿cierto? ¿Estamos en lo correcto? Pero ¿qué es la paciencia? Bueno, más que aguantar a mi hermano, la paciencia es, y esta es la definición básica, la paciencia es la capacidad de aguantar hasta lo último. La capacidad de aguantar hasta lo último, no cuando tal vez ese hermano difícil te hizo tal vez en alguna ocasión desatinar una vez, 2 veces, 3 veces, 10 veces, 30 veces, 50 veces. No, es cuando lo hace y lo sigue haciendo y tú te aguantas y aguantas y aguantas hasta lo último. Paciencia viene del griego macrotunía, que significa, escuchen, longanimidad, puede significar perseverancia, puede significar paciencia, puede significar firmeza, resignación, y escuchen esta última definición, puede significar también resistencia. Pregunta, ¿qué tanto usted resiste, mi amado hermano? La idea aquí es de que el creyente aguanta, escuchen, aguanta hasta lo último. ¿Cuándo es lo último? No lo que pasó ayer, no lo que sucede hoy, no lo que sucederá mañana, sino siempre. De hecho, si queremos ser honestos y sinceros, aguantamos hasta que estemos en la gloria. El apóstol Pablo, sabiendo que la justificación traía al creyente varios beneficios, tales como el tener paz para con Dios, tales como tener acceso a la misma gracia, les dice a los romanos en el capítulo 5 de esa carta, en el versículo 3, que aún en las tribulaciones por causa de la justificación, el cristiano en todo y siempre debe de gloriarse. Versículo 3 del capítulo 5 de la carta a los romanos dice, sabiendo que la tribulación produce, miren lo que dice, paciencia.
Versículo 4, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Amados hermanos, es necesario en ocasiones ser atribulados para que en nosotros se pueda producir la paciencia. Una vez más, hay veces que es necesario ser atribulado para que en nosotros se pueda producir la paciencia que tanto necesitamos. Y si es alguien cercano a nosotros, y si es un hermano el que nos va tal vez a hacer pasar por malos ratos, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos orar para que Dios entonces tenga gracia para con nosotros y así podamos dejar que la paciencia entre en nuestras vidas y reine en ellas. La paciencia, amados hermanos, es una promesa de parte de Dios. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 25. Si es que somos fieles al Evangelio y a Cristo Jesús, y en el contexto de nuestra carta, a nuestra vocación, al llamamiento al cual hemos sido llamados, dice Romanos capítulo 8, versículo 25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Mi amado hermano, si usted se encuentra débil en esta área de su vida espiritual, si usted lee la carta a los Efesios capítulo 4 versículo 2 y dice tal vez en su mente, yo no puedo hacer esto, déjeme darle un breve consejo pastoral. Solamente léalo y léalo una y otra vez y vuélvalo a leer con fe, con mucha, pero con mucha fe. Y no lea, le diré de paso de una buena vez, no lea solamente Efesios capítulo 4, lea la escritura completa, léala y verá que su fe entonces se fortalecerá, porque eso es lo que usted necesita, que espiritualmente pueda ejercer la virtud de la paciencia en su vida. En el capítulo 15 de Romanos, el apóstol, hablando del Antiguo Testamento, les dice a los romanos en el versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pregunta, ¿qué tan importante es la paciencia? Es tan importante, pero tan importante que la carta a los Gálatas nos dice que la paciencia es un fruto del Espíritu. Miren cómo dice Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, y usted se lo sabe, gozo, paz, y luego ¿qué dice? Paciencia. Así que no tan solamente la paciencia es o debería de ser una virtud del creyente, sino que la paciencia es un fruto del Espíritu. Y porque es un fruto del Espíritu, entonces, y tan solamente por esa razón, debería de ser importante para nosotros. Aún a los maestros de las Escrituras se les exhorta a ser pacientes cuando enseñan la palabra de Dios, y esto usted lo puede encontrar en 2 Timoteo capítulo 4, y específicamente en el versículo 2, donde Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amados, Dios nos pide que seamos pacientes en todo. Así que necesitamos ser pacientes. ¿Para qué? Para poder mantener la unidad entre nosotros. Pero ¿saben por qué también la paciencia es importante? Bueno, básicamente porque la paciencia es la que nos garantiza
nuestra victoria en el día final. Por eso la definición de la paciencia es la capacidad de aguantar. ¿Hasta cuándo? Hasta lo último. Hasta lo último. De hecho, a los Efesios, muchos años después, el Señor Jesucristo básicamente los alaba por su paciencia. Miren cómo dice el último libro de nuestras Biblias, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, en el versículo 1, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, hablando del Señor, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. El Señor le dice a la iglesia de Éfeso: años más adelante has tenido mucha paciencia. Y recordemos que los efesios, así como todas las demás iglesias, tuvieron que soportar varias pruebas, tuvieron que pasar por varios hombres que se habían introducido, hombres malos que decían ser maestros y apóstoles, pero que no lo eran. Pero la iglesia de Éfeso, por su paciencia, supieron obtener victoria sobre ellos. Miren una vez más como dice el versículo 2 de Apocalipsis capítulo 2. Yo conozco tus obras, dice el Señor, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Mis amados, si los efesios pudieron soportar, si ellos pudieron aguantar incluso en su iglesia a falsos maestros, a falsos apóstoles, ¿por qué nosotros no podremos aguantar a nuestros amados hermanos que tal vez sí son difíciles, pero que son hermanos genuinos en la fe? Algo que podríamos hacer es tal vez considerar que tal vez aún en la imprudencia y la insensatez de algunos hermanos, Dios en su soberanía utiliza esa situación para tratar tal vez con nosotros, para ver si podemos soportar y ser pacientes. Un grupo grande, un grupo pequeño, sea como sea, siempre va a tener diferentes tipos de personas. Y por lo tanto, también habrán diferentes ideas, diferentes pensamientos, diferentes gustos, diferentes todos, pero a Dios le ha placido tomar a un grupo de personas, sea pequeño, sea grande, de diferentes trasfondos, para que ellos pudieran mostrarle al mundo entero y de hecho a los cielos y a los ángeles que es posible la unidad en Cristo Jesús. Es posible, tenemos los medios. Ahora, sé que en el contexto, el siguiente versículo que voy a mencionar habla acerca de la salvación, pero el principio es el mismo. Me refiero al pasaje de Lucas en el capítulo 18. Miren cómo dice, yo se lo leo en el versículo 27. Y les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y si es posible para Dios, entonces es posible para su iglesia. Y por eso Pablo exhortaba a los hermanos para que ellos pudieran entonces llegar a la unidad para la cual ellos habían sido llamados. Y exactamente ese es el mismo llamado para nosotros. Esa es nuestra vocación, ese es nuestro llamado, que estemos unidos en el Señor. Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con toda paciencia. Miren cómo dice: los unos a los otros en amor. Soportaos
con paciencia los unos a los otros en amor. Una vez más, acerca de la referencia, dijo un comentarista, la paciencia es la capacidad, escuchen, la capacidad de aguantar las pruebas en las relaciones humanas, en la iglesia, sin contrariarse o impacientarse. Una vez más, dijo el comentarista, la paciencia es la capacidad de aguantar las pruebas en las relaciones humanas, en la iglesia, sin contrariarse o impacientarse. Amados, ¿están listos ustedes para sostener todo tipo de relaciones con sus demás hermanos? A pesar tal vez de las grandes diferencias que puedan existir. Hemos visto 3 virtudes que todos aquí necesitamos. Todos. Necesitamos la humildad, necesitamos la mansedumbre y definitivamente todos necesitamos la paciencia. Pero no podemos negar que para poder hacer todo esto, escuchen, es necesario y muy necesario el amor. Es necesario el amor, y aquí podríamos parar e incluso empezar a hacer toda una serie acerca de lo que Dios dice en las Escrituras acerca del amor. Pero no tenemos el tiempo. Y lo único que podemos decir en este momento es que en base a lo que hemos escuchado y en base a estas 3 virtudes, el amor que se requiere de nosotros siempre debe de ser un amor, así como el de Cristo, un amor sacrificial. ¿Cuál es ese amor sacrificial? Se estará preguntando aquel. El amor sacrificial es aquel que siempre mira el bien del otro. Siempre. Un amor que siempre mira el bien de su prójimo. Un amor que siempre y siempre debe de ser desinteresado. O como dijo un comentarista acerca del amor, el amor es la predisposición de aceptar y querer a los demás, escuchen, con verrugas y todo, tales como ellos son, deben de ser aceptados y no como yo pienso que debería de ser. Por eso que al final del versículo 2 el apóstol Pablo les dice a los efesios, los unos a los otros, tengan humildad, mansedumbre y paciencia los unos a los otros en amor. Efesios capítulo 4 versículo 1, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Así es como debemos de andar. Así es como debemos de caminar, y todos los días hasta el último día. Somos cristianos, verdaderos cristianos, y así como Pablo les dijo a los efesios, tienes una posición delante de Cristo, has sido salvo para su gloria, entonces actuemos como tal. Y lo último aquí es, y que complementa la humildad y la mansedumbre, vemos que existe un elemento clave que sirve para unir o consolidar más bien estas 3 virtudes, y ese es el elemento, es el esfuerzo responsable y diligente de guardar. Miren el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tenemos en nosotros al Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad. No estamos solos.
tenemos a Dios mismo en nosotros. Tenemos los medios y tenemos a Dios. Podemos y debemos guardar nuestra unidad, amados. Hoy en este día, hoy en estos tiempos, más que nunca necesitamos estar ahí. Y no estoy diciendo que no estamos ahí. Y no estoy diciendo que tenemos hermanos difíciles aquí. Creo que veo por todos lados, amados hermanos y hermanas. Creo que nos amamos y nos respetamos. Pero este es solamente un llamado que nosotros hoy especialmente, y por lo que acaba de suceder, necesitamos más que nunca. Necesitamos guardar la unidad entre nosotros como un cuerpo local. Necesitamos guardar la integridad de nuestra iglesia, el honor de nuestro Señor Jesucristo. No hemos sido llamados solamente a congregarnos los domingos por la mañana. Hemos sido llamados a glorificar a Dios en todo. Y si yo lo puedo hacer personalmente y usted lo puede hacer personalmente, con mucha más razón podemos hacerlo como un cuerpo, y así poder ser testimonio para los de afuera. Señor, gracias por tu hermosa palabra. Y gracias, Señor, porque nos recuerdas quiénes somos en Cristo Jesús y cuáles son también nuestras responsabilidades. Señor, que tu iglesia no lo vea como una carga, sino como un gran privilegio, el poder ser humildes, así como tu Hijo Jesucristo, ser mansos, tener mansedumbre, pero también ser pacientes en todo, y no solamente temporalmente, sino hasta el último día, que aguantemos, Señor, hasta en el momento cuando estemos contigo en la gloria. Somos tu iglesia, somos tus escogidos. Por lo tanto, debemos de vivir y actuar como tal. Hemos aprendido, Señor, que no estamos solos y que tenemos a tu Espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor, porque solos no podremos jamás. Ayúdanos a que como un cuerpo local podamos, Señor, caminar juntos en unidad. Que ese sea nuestra vocación, que ese sea nuestro llamado, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús.